Bueno, seguimos acá en el aire con 2 pesos pesados. Estamos con la segunda parte del programa. Empezamos la segunda hora. La segunda hora. Tenemos un invitado. Tenemos un invitado que cambiamos, digamos, la temática. Este también es un artista. Y es un artista porque hace maquetas. Ah, maquetas. Maquetas, sí, a escala. Casas. No. Maqueta de aviones. Edificios, aviones. No, de trenes. 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 Pero hace unos trenes que te sorprenden. Vos ves la foto y parece que estás viendo un tren, ¿no es cierto? ¿Tenemos fotos de eso? Tenemos fotos, tenemos a la persona que lo hace, así que vamos a trabajar un poquito con él. Bueno, entonces saludémoslo. Vamos a meternos dentro de su obra y lo vamos a saludar. Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo te va? Vos sos un artista de General Rodríguez. Así es, vecino de General Rodríguez. Un vecino de General ¿De Rodríguez. toda la vida? Y a esta altura digámosle que sí, porque me mudé a Rodríguez, vivíamos en Moreno con mis padres en el año 90. Sí, ya se puede decir que sí, plenamente. Sí. Bueno, contame un poquito, ¿cómo se te dio esto de hacer maquetas de trenes? Mirá, yo soy nieto de ferroviario y bisnieto de ferroviario. Creo que lo llevo inculcado en la sangre de chico. Ah, mirá. Y es algo que siempre me gustó, me encantó. Dibujar, apreciar los trenes, ver información, ¿no? Hoy por hoy con la tecnología de las redes sociales, de internet, es mucho más fácil acceder. Y como que lo terminé puliendo de grande, pero arrastrado de niño, ¿no? Escúchame, ahora vamos a mostrar algunas fotos en pantalla de tu trabajo y después los que quieren ver tu trabajo, porque a lo mejor algún oyente quiere ver tu trabajo ahora, y contame, ¿en qué lugar pueden ver tu trabajo? Mirá, ¿En qué lugar virtual, digo ahora, no? Sí, lo comparto todo a través de las redes sociales por el momento que estamos viviendo de público conocimiento, ¿no? Claro. Así Sí. que he creado una página de Facebook que se llama JP Make Trains, que es MakeTrains, perdón, como Make Trains, como si fuera en inglés. Ajá. Haciendo tren. Bueno, Después lo que podés haciendo hacer tren. es mandás un mensajito, así quedan los comentarios. bueno. Sería muy interesante. Sí, asimismo desde esa página hice un grupo para todos los interesados en querer participar en esta metodología de armado que se llama Haciendo Trenes, que está ya al día de hoy tengo casi 900 miembros donde Sí, compartimos claro, experiencias. no tengo duda porque tu trabajo es una cosa impresionante. Es una cosa impresionante. Escúchame, ¿cuánto tiempo hace que te dedicas a esto de hacer los trenes? Porque tenés muchísimos trenes, he visto fotos y no te aburrís de ver fotos porque son un montón. ¿Cuánto hace que haces esto? Mirá, puntualmente hace 2 años calendario que estoy me echando los tiempos entre mi trabajo, que nada tiene que ver con esto. Yo trabajo en el ámbito aeronáutico en Ezeiza. Ah, mirá. Y bueno, en los ratos libres voy me echando y haciendo esto, ¿no? Me ayudó, le veo el lado positivo a la pandemia, me mantuvo encerrado y me ayuda a poder adelantarme en todo esto, ¿no? Claro. O enfocarme bien puntualmente. Y te hago una pregunta. ¿Vos Sí. te acordás cuál fue tu primer trabajo? El primer el primer tren que hiciste. Sí, mirá, mi primer locomotora fue una especie de encubrimiento a cómo los venía a controlar a los albañiles que estaban en obra en mi casa en aquella época. Sí. Con los restos de madera de los tirantes, empecé a cortarla un día con una sierra que me traje y con un par de herramientas básicas a modelar. Y ahí empecé a tomarle el gusto. Digo, no, pará, digo, puedo hacerlo a mano yo esto, ¿viste? Y entonces como que empecé a incursionar un poco más. O sea, te estoy hablando ya hace como unos 6 años atrás. Justo te iba a preguntar eso. Sí. Empecé cortando madera y empecé viendo que si le ponía más dedicación y le aplicaba más tiempo, me podía lograr algo. Entonces ahí es como que me empecé a entusiasmar. Todo ensayo de error, ¿no? Al principio hacía cosas Claro. que hoy por hoy las tengo guardadas, que son impresentables, pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Claro, a todos nos pasa eso, ¿eh? Ahí están apareciendo en pantalla algunos de tus trabajos
que a mí, yo me conecté con tu trabajo a través de un amigo mío que me pasó las fotos. Mira, dice, te puede interesar esto. Y la verdad que de verlas, tuve que verlas varias veces. Digo, ¿qué tal que son fotos De trenes viejos. de trenes de verdad? Porque hasta le das hasta como un envejecimiento a cada pieza. Sí, esa es la parte que más me gusta, digamos, el trabajo de la pintura, digamos, de la estética. Trabajo con aerógrafos, con pinceles, con un montón de técnicas que voy sacando y aprendiendo de redes sociales y compartiendo con gente de distintos lugares del mundo, ¿no? Porque participo en varias páginas de distintos continentes, de distintos lugares, ¿no? Y cada uno tiene sus idiosincrasias de acuerdo a los materiales que se consiguen y demás. Y me gusta ir improvisando. Y te hago una pregunta, Juan Pablo. Digamos, ¿todo esto lo fuiste aprendiendo sobre la marcha o tenés un conocimiento previo digamos, de la pintura o del manejo de materiales y esas cosas? Mira, me gustó dibujar desde que tengo uso de la razón, desde niño, desde chiquito, desde el jardín de infantes. Y después, de grande, allá por el año 2000, 98, 2000, hasta el 2004, yo me dedicaba a hacer tatuajes, participaba en un local en Morón, trabajaba en un local de tatuajes en Morón, y quizás ahí donde tomé un poco más la mano y el pulso y la paciencia para la parte gráfica, ¿no? Claro. Ahí, por ejemplo, estamos mostrando una foto de un tren que uno lo ve y es perfecto. Es decir, ¿cómo hace para lograr esas curvaturas? Digo, a lo mejor el que no está asociado al hecho de trabajar madera o de trabajar con sierra o de trabajar... parece una reproducción de un tren. Pero el que tiene que manejar materiales sabe que los materiales son a veces complejos para darle esas formas que vos lográs. Me sorprende mucho tu trabajo. Sí, te digo, mira, me incliné a trabajar con materiales primero sencillos, de acceso económico, porque mi idea o mi intención es, digamos, mostrar que se puede hacer esto, se puede lograr con muy bajo costo. O sea, el costo más alto es el tiempo y la dedicación, ¿no? Y la perseverancia. Sí. Yo te digo, los materiales que utilizo son fibrofácil, placas de MDF. Después, todo lo que ves, muchas cosas son recicladas. Te puedo decir hasta el 80% es reciclado. Sí, o sea, claro, plásticos, cañitos, claro. Tapita, tornillo, no sé, un tubito de un broncodilatador, un pedacito de palo de escoba que se quebró, que lo uso para cortar y para hacer los tanques de combustible, los tanques compresores. Un palillo para diente, alambre de fardo. O sea, muy, muy bajo costo todo para lograrlo, ¿no? Sí, incluso hasta las pinturas, trabajo con acrílicos de la línea económica escolar. Claro, lo que pasa es que uno después ve el resultado final y es una cosa impresionante. Aparte también lo haces muy lindo y sacás muy lindas las fotos cuando los pones arriba de los rieles y le das una perspectiva desde algún pasto, desde algún lugar que... ahí, por ejemplo, estamos viendo una que parece el tren de verdad, parece que está pasando un tren. Sí, estoy horas tirado panza en el pasto para encontrar el ángulo. También me gusta jugar un poco eso con las perspectivas y con... Claro. Lo saco con el celular, nada, digamos, muy, muy profesional. Sí. Pero bueno, es gratificante para vos. Sí, desde ya. Juego con eso, ¿viste? O sea, lo que me lleva a hacerlo y después podés compartirlo. O sea, me da placer poder compartirlo y que la gente se sienta cercano con los materiales y las herramientas que se pueden hacer, ¿no? Y te hago una pregunta, ¿y trabajás con, o sea, los trenes que maqueteás son exclusivamente de acá, de los ferrocarriles argentinos, o también indagás y hacés de otras partes del mundo? Mirá, te digo, honestamente tengo páginas y planos y enlaces a páginas con planos de un montón de lugares del mundo. Tuvimos la suerte acá en Argentina, para el que nos gustan las locomotoras, ¿no? De tener un parque, digamos, motor gigante que tengo para hacer todavía, para entretenerme creo que el resto de mi vida con las locomotoras acá. Aunque hay modelos americanos que me gustarían hacer en algún momento, e incluso salirme un poco del modelismo ferroviario e incursionar con otro modelismo también rodante, ¿no? Dígase un camión, o representar alguna escena de una película, que es lo que estoy buscando ahora también hacer. Qué bueno, claro, porque una vez que lográs la técnica, con esa técnica la podés aplicar a lo que se te ocurra, digamos, ¿no? Sí, desde ya se puede hacer y
y nada, también para dar un poco de dinamismo. O Claro. trabajar con dioramas estáticos, ¿no? Y poder lograr una escena como para que sea Claro. atractivo. Sí. Aparte no, uno se imagina toda una escena montada con o en este caso con el tren, vías o una estación, o sea, da para tanto. Impresionante, que la imaginación claro. te Sí, permita, sí. ¿no? Sí. De hecho, mira, ahora te cuento, es un adelanto, esto no lo sabe nadie. Tengo intenciones de hacer, no sé si recuerdan la película Reto a Muerte, la del camión cisterna que seguía el auto rojo. Sí, cómo no acordar de esa película. Sí, es una película donde Yo soy muy joven. No vos sé. sos casi un niño. Claro. Un camionero se enemista, digamos, contra con un conductor de un auto y, Claro. y empieza una persecución en la ruta del camión al auto que es prácticamente hasta el final, ¿no es cierto? Claro. Y, Sí, y sí, te sí, mantiene en vilo toda la película. Bueno, contá, Toda la ¿a película. dónde ibas con eso? Bueno, a partir de esta película de Steven Spielberg, ¿no? De los años 70, un clásico, vengo soñando ya varias noches, digamos, pensando en los ratos libres, que quiero hacer la escena esa de cuando el camión se ponía atrás del auto y lo quería empujar en un paso a nivel para Sí. tirarlo bajo el tren. Sí, sí. Entonces, ya parte de la escenografía la tengo. Qué O sea, que ahora maravilla. tengo que- Bueno, entonces Sí, cuando lo tengas, acordate de este programa y Hacemos Sí, un adelanto. ya, desde hacemos desde una ya. presentación. Escúchame, Desde ya. te quería preguntar, no siendo vos un empleado aeronáutico, digo, ¿cómo no se te ocurre también hacer aviones? O por ahí lo hiciste, si no lo sé. Qué bueno, no hice ninguno ni tengo ganas de hacerlo. ¿No? No, sabés ¿Por que qué? me preguntan y que sería un buen currito, digamos, de la parte, digamos, si las quisiera vender, ¿no? Pero Porque claro. hay mucha gente que Es me que conozco que le gusta, pero... todo lo que es la maquetería, digamos, tiene un mercado muy grande, ¿no es cierto? Porque por ahí uno que ignora, pero las maquetas se venden porque es el proyecto inicial de algo que no existe. Claro. Cuando uno quiere mostrar algo que no existe, muestra una maqueta. O sea que los maquetistas tienen un trabajo. Y vos, digo, como maquetista, me pareces un tipo que tenés posibilidad de hacer lo que se te ocurra, ¿no? Tenés ya un manejo muy grande. Sí, de hecho quiero hacer otras cosas, pero sabés que hiciste una pregunta que es buena, que incluso yo a veces la busco responder o por qué no lo hago, ¿no? Calculo que debe ser porque es un cable a tierra, ¿no? O sea, desconectarme de mi trabajo con otro gusto, Claro, es verdad. con otra pasión y no mezclarlo a la vez, si no sería como una saturación de todo. ¿no? Como una Mi trabajo no- continuidad. Claro, mi trabajo no tiene nada que ver con los trenes y los trenes no tienen nada que ver con mi trabajo, Sí, sí. ¿viste? Che, ¿tu familia qué dice? Porque ese trabajo es un trabajo en soledad el del artista. Lo pregunto porque yo también soy artista en otras artes, pero digo, también soy artista y hago cosas con madera y con pintura y escribo. Y son trabajos de soledad que te apartan de algún modo de la familia. ¿Qué dice tu familia? Y mirá, mi familia me acompaña, le gusta mucho y de hecho como relativamente en una escala de tiempo no hace mucho que lo hago, pues estoy hablando de 2 años que me pongo a pleno con esto, se asombran cuando les presento estas cosas, ¿viste? Porque no es que no confíen en mi capacidad, sino que quizá era algo que tenía guardado y no podía manifestarlo porque como te dije inicialmente, uno necesita de mucho tiempo para esto, ¿no? Claro. Quizás la que lo mama más es mi señora, que convive conmigo, somos todos en casa nomás. Y bueno, ella lo ve el minuto a minuto y ve a veces las malas sangre y las palabras malas que tiro al aire cuando me falla alguna pieza y tengo que hacer, porque hay todo un detrás de escena que quizás en una pieza chiquita se hizo 10 veces esa pieza, ¿viste? Claro, sí, sí. Y las herramientas que usás, ¿qué son así herramientas todas de mano? ¿O te apoyás también con máquinas y esas cosas? Mira, máquinas tengo solamente un mini torno, un mini torno de mano, Mirá que vos, es un Eso lapicito. es tipo Dremel. Claro, tengo justamente uno de ellos. Y ¿no después tenés el resto- sierra, nada de eso? ¿Cómo? ¿No tenés sierra, no tenés nada de eso? Eléctrica, Sí, digo. sierrita a mano, una No. sierrita narco a mano. No, después no, con- eléctrica me refiero. No. Tengo a lo sumo una moladora con un disco finito de esos de corte de aluminio. Como el fibro fácil es muy sensible, viste, a los Claro. cortes, no necesitas herramientas pesadas. Bueno, Y mira, ni me siquiera- sorprende más todavía tu trabajo Claro. ahora que lo decís, ¿eh? No, sí, como te digo que es económico en todos sentidos, porque incluso como son materiales blandos o sencillos, o sea, no necesitas herramientas de primera marca o sofisticadas porque se cortan fácilmente. A veces utilizo cúter para cortar antes que el mini torno porque me siento más cómodo, más preciso, ¿viste? Con una regla metálica que la compré en 11 de 2 pesos. Claro. Bien básico, digamos. Bueno, te voy a hacer una pregunta, a ver. ¿Vos sentís que a veces la gente que mira tu trabajo no lo entiende?
Artísticamente sí, me ha pasado. Me ha pasado que no lo entiendan. A algunos no les gusta o se enojan, por ejemplo, que estén con ese aspecto de sucio o envejecido las locomotoras, pero lo logro entender, ¿no? Porque muchos son fanáticos y les gusta la pulcridad, la limpieza, y a mí justamente me gusta llevarle ese plano como de que darle, como que tuvieron vida, ¿no? Claro. O sea, eso es lo que más me sorprendió de tu trabajo, aunque te parezca mentira. Porque tal vez si lo hubiera visto el tren pintado lujoso, me hubiera dado cuenta que era un tren, digamos, una maqueta, un dibujo, lo que sea. Pero ese aspecto de sucio del tren, de usado, digamos, es lo que le dio el valor. Tiempo, ¿no? Del tiempo. Sí, para ¿sabes mí, qué? ¿no? Y es el desafío final, porque vos tenés en cuenta que cuando llego a la etapa del envejecido ya estoy con todo el material casi terminado, estoy a un 90%. Y si hay una falla de error en el compresor cuando estoy pulverizando con el aerógrafo o ensuciándolo con métodos de esponja, además, lo arruino. Claro, entonces, claro. Más de una vez corre la gota de transpiración por la espalda, pensando que si algo lo haces mal, lo arruinás, ¿viste? Sí, sí, claro. Es el momento más crítico de la pintura, digamos. El más crítico y el más satisfactorio, cuando terminás y ves que abrió y que quedó todo como querías, ¿viste? Bueno, te voy a hacer por mi parte una última pregunta. ¿Qué es la felicidad completa para vos? La felicidad completa enfocada en lo que hago, me decís, ¿no? No. No, en general. En general, la vida, amigo. Lograr lo que uno se propone, ¿no? En todo sentido. En todo sentido. O sea, yo me pongo metas a corto o mediano alcance y ser perseverante y poder lograrlas. Eso me da la felicidad a mí. Y sos de... Viste que hay veces que uno se boicotea, ¿no? O se pone palos o se tira abajo como diciendo, puta, no voy a llegar más. Sí, o si algo sale mal. Claro. ¿Y sos de frustrarte o no? ¿Le das para adelante y no te importa nada? O decís, bueno, lo dejo un poquito de costado, total, en algún momento voy a seguir. No, en algún otro momento de la vida he sido más abatatado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Insistir cuando a lo mejor no hay que insistir. Y hoy por hoy con esto, te digo que es como una especie de terapia también. Cierto que si algo no sale, más vale cerrar el libro y abrirlo mañana temprano y fíjate si mañana sale. Y muchas veces al otro día sale. Claro. Sí. Bueno, Juan Pablo, tenés un espacio para decir si querés algo más, si te faltó decir algo, querías agregar algo. Mirá, a todos los oyentes, gente que quiera conocer, como te dije, estoy en redes sociales con el nombre que te dije de JP Mac Trade. Todo lo que hago lo hago sin fines de lucro, pero tampoco te voy a mentir que si algún día alguien quiere poder acceder a esto, sería una cuestión de charlar, ¿no es cierto? Porque llevan centenas de horas los trabajos. Sí, sí. Y la verdad que como no me lo propongo hacerlo para vender, no sé el precio que tendría, ¿no? Es algo artístico. Sí, es un problema cuando te preguntan el precio de algo, uno que no... es un dolor de cabeza porque aparte, como te digo, yo lo hago para compartir artísticamente y a veces, generalmente el público argentino, ¿no? Sin querer ofender a nadie, es más de que si no puede alcanzar con algo te lo va a tratar de denigrar o tirártelo abajo. Y no es mi intención, porque yo lo que quiero es mostrar que se puede hacer con bajos recursos y encantado si alguien lo puede hacer. Por eso también mi filosofía es de quien quiera hacer algo así y yo lo pueda ayudar y tenga el tiempo para hacerlo de forma remota, no hay ningún inconveniente. Siempre estoy dispuesto a poder colaborar, ¿viste? Bueno, Juan Pablo, entonces te pediría después que cuando cortemos dejes un mensajito porque hay gente que lo ve a la noche, gente que lo ve mañana, esto queda grabado, y que dejes un mensajito, tu contacto, por si alguien quiere ponerse en contacto. Y por lo demás te agradecemos mucho este espacio que nos diste, el haber estado en nuestro programa, en haber contado tu trabajo y bueno, y quedamos para otra oportunidad un poco más adelante cuando ya tengas otro proyecto para contarnos como sorpresa. También esperemos que esté dadas las condiciones como para que vengas acá al estudio y lo podamos... Ojalá que vos pudieras venir acá y podamos mostrar tu trabajo en vivo, ¿eh? Sí, desde ya. Seguramente va a haber un próximo encuentro y me puedo hacer presente con algunos de los materiales. Si bueno, bien son medios grandes a escala, bueno, amigo, podría llevar. Bueno, y a lo mejor algún día estamos en tu casa y hacemos un pequeño video. Exacto. Desde también. ya, cuando quieren,
nos sentamos en el patio y ponemos todo el material ahí para que estemos tranquilos todos y lo puedan ver, ¿sí? Y lo hacemos. Te mandamos un aplauso. Gracias por estar verdad en que La Farfala. Muy lindo. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por el espacio también. Gracias, Juan. Que sigan bien. Muy lindo, che. La verdad que... Muy bien. Bueno, hemos pasado ya nuestro segundo invitado, la verdad. sorprendido con el trabajo de este muchacho, de Sí, Juan Pablo. sí. Yo creo que sorprende ver, y si uno entra a la página de él, bueno, te cae de espalda, porque es una persona que tiene un trabajo hecho impresionante. Y más ahora me sorprendió, yo que soy una persona, bueno, vos lo sabés, de estar con herramientas y haciendo Claro. cosas y cortando y qué sé yo, y que no tenga elementos eléctricos, digamos, me Claro, sorprende. salvo el tornito, después lo demás. Me sorprende el trabajo que hace, la verdad. Porque aparte, viste que uno, en su forma de ser, siempre trata de tener todo como para que se le haga más fácil. Sí, no sé, pero evidentemente me sorprende, digamos, Claro, la, es que la maravilla que evidentemente logra, no lo necesita. No, y aparte lo que él dice me parece también una realidad, la posibilidad de mostrarle a otros, mirá loco, se puede hacer esto. Claro. Tenés ganas de No emprender. tenés que romperte la cabeza. No. Y en definitiva también me encantó ese concepto que lo que hace lo hace por amor al arte. Claro, ¿Eh? para Sin compartir. estar ahí vislumbrando la posibilidad de ganar un mango con eso. Bien lo dice él, si viene, bienvenido sea. Claro. Pero no es objetivo, ¿no es cierto? Se lo separa en ese lugar y esa parte me encanta. Sí. Bueno, ha pasado entonces así Juan Pablo, este invitado de lujo que tuvimos también hoy a la tarde. Dos invitados maravillosos hoy. Dos ¿eh? invitados que la verdad fuera de serie.